empezamos a estudiar el hebreo y le dije al Señor, Señor, ¿cómo comienzo mi ministerio acá? Tú me trajiste a este país, me tienes que respaldar. Y poco tiempo, pocos meses después, 6 meses después de estar en el país, una joven nos escucha hablar en español con mi esposa y nos dice, ¿ustedes hablan español? Sí. Ah, qué bueno, porque nosotros somos de Lima, de Perú. Ah, qué bueno, mucho gusto. Alguien hablando en español, qué bendición. Pero por lo que yo escuché, ustedes son creyentes. Así despacito me dijo. Sí, somos creyentes en Cristo, nosotros somos creyentes. Wow, porque mi mami en Lima se congregaba en una iglesia evangélica. Pero de que vino acá, no hay ninguna iglesia en toda la ciudad. Y se enfermó. Y ella tiene cáncer. Y está con el proceso de la quimioterapia. Se le cayó el cabello. Y tiene una pañoleta. ¿Ustedes no irían a casa de mi mami a orar por ella? Amén, aleluya. Dame la dirección, nosotros mañana vamos a ir. La miré a mi esposa y le dije, acá comienza nuestro ministerio. Ya los primeros que nos hablan en español y ya necesita oración, a esto nos trajo el Señor. A resplandecer, a iluminar, a hacer la sal, a mostrar la diferencia en Jesucristo. Somos tan judíos como ellos, pero con Cristo y teniendo a Cristo lo tengo todo. Amén. Así que fuimos a la casa de esta hermana, oramos por ella, tomamos autoridad en el nombre de Jesús y reprendimos todo espíritu de enfermedad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús la declaramos sana en el nombre poderoso de Jesús. Y la invitamos para que venga a nuestra casa a orar. Y así comenzó la reunión de oración. Otro matrimonio argentino vino a orar también y poco a poco se fueron sumando aquellos que han de ser salvos. Habrá pasado 1 mes y medio y esta hermana trae unos papeles muy contenta. Pastor, usted no sabe lo que pasó, vengo del hospital con los papeles en la mano. ¿Qué le pasó, hermana? Bueno, los médicos dicen que ellos no saben dónde está el error, pero que por ahora que no necesito más quimioterapia, porque el cáncer no lo ven. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? El Señor Jesús. A través de este milagro de sanidad que hizo el Señor, parece como que hubo un rompimiento en las áreas espirituales. Y esta hermana se encargó de ir a contarle a su familia. Había sido que tenía varias familias peruanas, muchos con apellido Levi. Parece que Levi anduvo por todos lados, en la selva ahí de Perú. La cuestión es que empezaron a aparecer un montón de familias peruanas. Cada semana eran más los que venían a orar a casa. Y tenían amigos cubanos. Me presentaron una familia cubana y ahí empezó. Oye, chico, que tú eres el que sana. No, que yo no sano nada, que el que sana es Jesucristo. Y así empezamos. Con los cubanos, los peruanos, nosotros los argentinos. Y poco a poco, una vez por semana, nos reuníamos en casa. Empezamos a rotar después las casas y nos reuníamos a orar. Y así fue como el Señor comenzó nuestro ministerio en la ciudad de Ashkelon. En el libro de Sofonías dice Ascalón, la ciudad de Sansón y Dalila. Cerca de nuestra congregación está la playa donde tuvo el romance Sansón con Dalila. Curiosamente, en vez de ponerle Playa Sansón, no sé por qué, se llama Playa Dalila. ¿Sí? Al revés, ¿no? Pero así se llama. Y cerca de la congregación hay un parque nacional donde están las columnas, hasta el día de hoy, derribadas del antiguo templo filisteos. Y es el testimonio viviente del poder de nuestro Dios. Un Dios poderoso, a quien amamos y a quien servimos. Y llegó un momento de que en mi casa, orando, y el chico, éramos 35 personas. Y en Israel no se puede hacer proselitismo. No se puede
predicar abiertamente. Puedo tener mi fe a puertas cerradas. Es un país de judíos para judíos. Nos trajeron a Israel en lo que ellos le llaman, hicimos aliá. Aliá significa retornar a nuestro país. Aunque yo no lo conocía por el hecho de ser judío, era retornar a mi patria. Y me dijeron bienvenido. Y me dieron el documento apenas llegué al país. Esta es tu tierra. Fue algo maravilloso. Pero empezar a hablar acerca de Jesucristo es como una traición para ellos. Así que, un tiempo después, un vecino de mi casa, religioso, ortodoxo, me para en la esquina de mi casa y me dice, una preguntita, me habla en hebreo el hombre, ¿no? Y me dice, ustedes los sefaraditas, ¿todas las semanas tienen cumpleaños? ¿Todas las semanas? Y en sus cumpleaños, ¿siempre cantan aleluya, aleluya? Entonces mi esposa me dice, podemos llegar a tener problemas. Mejor nos conviene, vamos a poner a los hermanos a orar y a ayunar. Y nos pusimos de acuerdo con los hermanos, oramos y ayunamos a buscar un lugar para congregarnos. No teníamos dónde congregarnos y no hay libertad para hablar abiertamente. Así que me habían dicho, por último, que sí había una sola congregación en la ciudad, un búnker hacia abajo, y que era de los hermanos rusos. Cantan en ruso, predican en ruso, todos rusos, de los distintos países bálticos que hablan rusos, ucranianos, lituanos. Entonces me fui, me presenté con el pastor, hablé con él. Cuando me vio, rubio, ojo celeste, el hombre me hizo una sonrisa de oreja a oreja. Me hablaba en ruso a toda costa y me hablaba en ruso. Y yo le hablaba en hebreo y él me hablaba en ruso y yo le hablaba en hebreo. Y por último le dije, mire, mi papá es de Polonia, nosotros somos paisanos, pero no aprendí mucho el idioma, pero acá estoy estudiando el hebreo, hablemos en hebreo. Y entonces le conté que nací en Argentina, le conté mi historia y que hay un grupo de hermanos en la fe que nos juntamos para orar y estamos necesitando un lugar donde congregarnos. El Señor tocó su corazón y este hombre fue de bendición y nos permitió, nos rentó un día a la semana para empezar a congregarnos y así empezó nuestro ministerio. Ya teníamos un lugar hermoso en un búnker abajo donde nosotros los latinos podíamos juntarnos para alabar y glorificar el santo nombre de Jesús. Para nosotros fue una grande, grande victoria en el nombre poderoso de Jesús. Luego le rentamos 2 días por semana, luego 3 días por semana, empezamos a ser discipulados. Y así estuvimos cómodos varios años en ese lugar. Hasta que vino una vez una palabra profética en nuestra congregación, donde nos decía el Señor que teníamos que movilizarnos de ahí, que Él nos entregaba un lugar nuestro, que teníamos que salir de ahí. Porque si yo quería hacer, por ejemplo, 2 noches de gloria, no lo podía hacer porque no era mi día, era el día de la alabanza de ellos o era el día de la reunión de jóvenes de ellos y no me concordaba los días. Así que comenzamos en el nombre de Jesús a hacer reuniones especiales de ayuno, de oración, hasta que empezamos a buscar un lugar donde poder tener nuestra congregación. ¿Sabe qué nos pasó? En Israel es muy caro las rentas. Es un país, le estaba contando al pastor, donde 1 litro de combustible sale $2. 1 litro de combustible, $2. Las rentas son 3-4 veces más caras que acá. Es un país caro. Entonces rentar un grupo de latinos era difícil. Pero ¿hay algo imposible para nuestro Dios? Amén. No hay nada imposible para nuestro Señor. Comenzamos a buscar y cuando encontramos un lugar donde poder reunirnos en un precio razonable, también era un búnker hacia abajo, porque allá no puedo tener una
una congregación con la puerta hacia la calle y poner un letrero bienvenidos a la iglesia del Señor, porque está prohibido. Entonces tiene que ser hacia arriba en alto como si fuera un salón de fiesta o tiene que ser en un búnker. Pero nosotros allí en Ashkelon estamos a 10 kilómetros de la Franja de Gaza, donde están los terroristas que se llaman Hamas y que ellos tiran misiles constantemente a las ciudades del sur de Israel. Suenan las sirenas en la ciudad y tenemos segundos para ir a los refugios. En mi casa tengo una habitación con doble ventana y con doble puerta blindada desde la época de Saddam Hussein, que nos amenazaba en tirar misiles con cabezas químicas. Entonces, tener un búnker en esa ciudad es una grande bendición, porque en tiempos de guerra o de situaciones de conflicto, nosotros estamos abajo, bajo las alas del Omnipotente, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, cuando encontramos uno que nos cuadraba, nos dice el dueño con su kipá en la cabeza, religioso, ¿para qué necesitan ustedes el lugar? ¿Qué es lo que van a hacer acá? Y le dijimos, nosotros ante la ley iniciamos una tramitación que estamos como una fundación sin fines de lucro, pro ayuda a los nuevos inmigrantes que van viniendo a Israel, sudamericanos, los que hablan sefaradí, los que hablan español. Así es nuestra legalidad. No podemos decir somos iglesia. Pero el hombre nos miró y nos dijo, ¿no serán ustedes esos que están por ahí orando a ese Yeshua? Yeshua significa en hebreo Jesús. Y sí, somos nosotros, le dije. Ah, ustedes son, a ustedes no le alquilo, no le rento. Entonces, otra vez a orar, otra vez a ayunar. Pero el Señor fue tan bueno y tan misericordioso que tocó el corazón de este hombre. Nos llamó unos meses después de estar orando y ayunando y nos mostró otro lugar que era más barato y nos dio prácticamente a estrenar un lugar, un búnker que tenía el hombre en otro lugar, con las condiciones que nosotros necesitábamos. Así que hace un año que estamos en ese lugar y tenemos nuestro búnker, nuestro lugar de alabanza, de oración. Mientras el cheque de ustedes sea bueno, ustedes pidan a quien quiera, me dijo, y hagan el ruido que quieran. Así que bueno, gloria a Dios. El Señor fue fiel, el Señor fue bueno y hace un año que tenemos nuestro lugar. ¿Está contento por esto? Que tenemos nuestro lugar. Bendito el nombre de Jesús. Hemos entrado ahí estrenando una cocina para las hermanas, estrenando baños. Nos entregó con todo un piso preparado, con todo un parqué, algo pequeño pero bonito. Éramos 50 personas que estábamos ahí alabando y glorificando al Señor. Pero claro, nos entregó un lugar vacío. Había que comprar un púlpito, había que comprar parlantes, había que comprar sonido, había que comprar instrumentos, había que comprar todo, porque donde estábamos eran de los otros hermanos. Nos fuimos, nos despedimos, nos bendecimos, gloria a Dios, y empezamos de cero. Pero el Señor en su misericordia fue tan fiel que poco a poco el Señor fue tocando los corazones, no solamente de los hermanos, sino de los distintos latinos no creyentes, los distintos latinos judíos que hay allá que no creen en Jesús. Cuando le contamos reuniones que hacíamos para recaudar fondos, cenas que hicimos y varias cosas que hicimos, tuvimos el apoyo de todo el pueblo y pudimos poco a poco equipar. Y cuando compramos sillas dijimos, vamos a comprar 100 sillas en el nombre de Jesús. Somos 50, vamos a comprar 100 en el nombre de Jesús. Y así empezó nuestro ministerio. Y hace un año que estamos ahí de gloria en gloria y de victoria en victoria, palpando la presencia y la unción del Rey de Reyes. ¿Estamos contentos por esto? Bendito el nombre de Jesús.
¿Sabe lo que pasó hace 4 meses atrás? Estábamos un miércoles en una reunión de discipulado y el hombre, el dueño, el religioso, se sienta atrás y nos mira. Yo digo, ¿qué habrá pasado? Que viene aquí, nosotros estamos ahí en la mitad del discipulado. Cuando termina la reunión, me dice el hombre, Aten Anashim Tobim. Ustedes son buena gente. Ah, toda, gracias, le digo. Aten Anashim She Elohim. Ustedes son gente de Dios. Y yo lo miro a él. Si él, el que usa la kipá, me dice a mí que nosotros somos gente de Dios, se lo reveló el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y entonces me dice, acá al lado de la pared que tenemos, tengo otro local, un poco más grande que este, con columnas, lo tengo todo abandonado hace años, se lo voy a rentar por muy poca plata, porque ustedes son gente buena. Así que gloria a Dios, hicimos un segundo contrato, agarramos todo el lugar de al lado y estamos en este momento para la gloria del Señor en plena ampliación, haciendo aulas para que las mamás con los niños no me anden por acá distrayendo, sino que puedan tener su lugar, para que tengamos aulas de estudio. Tenemos una teacher que enseña hebreo, y entonces es una estrategia para que vengan latinos con el fin de aprender hebreo prácticamente gratis y poder darle amor y poder hablarle del Señor. Entonces, estamos haciendo aulas para distintas actividades y por último vamos a tener la pared que está al lado nuestro, la vamos a romper y vamos a ampliar el santuario para tener un santuario un poco más grande para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Claro que esto para nosotros es una gloria, es enorme a comparación del lugar nuestro. Pero ahora en la ampliación con todo lo que vamos a hacer, vamos a comprar en el nombre de Jesús 100 o 150 sillas más para que podamos tener capacidad de 200 a 250 personas. Y creemos, porque usted sabe que es por fe, no es por vista. Le creemos que las sillas van a estar ocupadas en el nombre de Jesús. Hemos empezado en el nombre de Jesús hace 4 meses atrás un servicio en hebreo. Después de 13 años de estar pastoreando, hemos cumplido hace poquito nuestro aniversario número 13, siempre tuvimos en nuestras reuniones auriculares. Cuando venía alguien que no habla español, le ponemos los auriculares y le damos la traducción simultánea al hebreo. Pero hemos empezado un servicio todo en hebreo. Ahí están mis hijos, los jóvenes, con el servicio en hebreo. Y para la gloria del Señor, en 4 meses han venido como 15, 18 jóvenes nuevos y adolescentes, todos israelíes que no hablan una palabra en español, solamente hebreo, han venido a aceptar a Jesús como su Mesías y como su Señor. Y estamos contentos por las cosas grandes que el Señor está haciendo en Israel. Hay un despertar. 15 años atrás hablar de Jesús era medio feo y te miraban feo. Hoy en día les digo en hebreo que nosotros somos judíos creyentes en Jesús y que nuestra Biblia la tenemos completa. No es solamente los Salmos y el Antiguo Testamento, sino que tenemos el Nuevo Testamento y que creemos en un Jesús y en el tiempo de la gracia. Amén. Y hoy en día hay un sed en Israel, sed de Dios. Hay un despertar, hay una apertura. Y lo primero que hago es separarme de, cuando le decimos que somos cristianos, no nos miran, ¿no? Pero me separo. Nosotros no somos católicos. Nosotros somos judíos creyentes en el Señor. Amamos a Israel. Bendecimos a Israel. ¿Quién de ustedes ama a Israel? Voy a dar una explicación para las manos que no se levantó. El Salmo 122, 6. ¿Alguno sabe lo que dice? Orad por la paz de Jerusalén. Es un mandato bíblico que nos manda el Señor, orar por la paz de Jerusalén.
Orar por la salvación del pueblo de Israel. Y la segunda parte dice, sean prosperados. ¿Quiénes? Los que te aman. Dice así, no lo dice el pastor Daniel de Israel, lo dice la palabra de Dios. Que entre paréntesis no dije mi apellido, pastor Daniel Borestein. El apellido de Tato Bores. Así que orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Si yo preguntase en esta noche de victoria, ¿quién quiere recibir bendición espiritual, física y económica? Todos vamos a levantar las manos en el nombre de Jesús. Tiene que amar a Israel, lo dice la palabra de Dios. Sean prosperados los que te aman. Hay un efecto boomerang de bendición sobre tu vida cuando tú oras por Israel, cuando tú amas a Israel, cuando tú bendices a Israel. Porque en Israel es donde nació nuestro Mesías. En Israel, ahí en Jerusalén, es donde, en el Gólgota, donde murió nuestro Mesías. Los apóstoles del Señor eran todos judíos como yo. La iglesia primitiva era compuesta por judíos que aceptaron que Él es el Mesías y le empezaban a seguir a donde Él iba. Eran los testigos de los prodigios, de las maravillas y las grandes cosas que Jesucristo hacía. Esa era la iglesia primitiva, compuesta por judíos creyentes en Jesucristo. Hasta el año 70 aproximadamente, donde el apóstol Pablo, llamado Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia primitiva, tuvo un encuentro personal rumbo a Damasco con Jesús. ¿Quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y este rabino religioso, luego llamado el apóstol Pablo, que fue un doctor de la ley que Gamaliel, el gran doctor de esa época, le enseñó a él comenzó a predicar, pero el Señor no lo manda a los judíos porque le tenían miedo, porque los mataba. Los mandó a los gentiles. Y habrán estudiado algunos de ustedes los viajes de Pablo. Llevó la palabra y el evangelio a toda Europa y a toda Asia, en el nombre de Jesús. Así que la palabra del Señor fue por los judíos. Ahora, otro versículo. Génesis 12. Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Muy bien. Y a los que te maldijeren, los maldeciré. Lo dice la palabra de Dios. Cuando bendecimos a Israel, viene un efecto de bendición para nuestras vidas. Cuando maldecimos, viene maldición para nuestras vidas. Y estuve ayer con un pastor venezolano. Y este pastor me decía, tú has visto lo de Hugo Chávez, pero ¿cómo no lo voy a ver? Si en la televisión de Israel salió el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, maldiciendo por la cadena pública de televisión. En 3 oportunidades el hombre decía que maldecía al pueblo de Israel y decía desde lo más profundo de sus entrañas que maldecía al pueblo de Israel. A nosotros nos escuchaban hablar español y nos decían, tu presidente nos está maldiciendo, ¿por qué? Y yo decía, no, yo soy argentino, yo no soy venezolano, no, yo no. Fue difícil porque salió en la televisión. La gente decía, ¿por qué un presidente latino nos maldice? Cuando el pueblo hebreo tiene simpatía por los latinos. Nos escucha hablar español y nos sonríe, nos dicen bienvenidos. No es que nos tienen así, nos miran feo, sudaca. No, nos quieren, todo lo contrario. Hablan español, bienvenido, nos abrazan. Fanático de Barcelona. Entonces el Génesis 12 dice, bendeciré a quien te bendijere. Y una enseñanza más, antes de entrar en la palabra, no quiero ser muy largo, muy extenso, pero hay una enseñanza más que yo quiero compartir con ustedes en Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 17 y 18.
¿Está contento con Jesús? Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa, y piedras labradas, y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Estamos hablando del rey llamado Hiram, que era rey de Tiro. Y rey de Tiro, en la época del rey David, estaba este reinado en el Líbano, en el norte de Israel. Y dice la palabra, si usted estudia Primera de Reyes, de que este rey Hiram amaba a David. Tenía una gran amistad, eran buenos vecinos. Ellos no eran gentiles, no eran judíos, perdón, eran gentiles, pero amaban al pueblo hebreo. Y en una oportunidad, David, cuando estaba construyendo la casa, le pidió a su vecino, a Hiram, que le traiga piedras, maderas, y le pidió que vengan carpinteros, que vengan obreros a trabajar. Y los gentiles apoyaban para hacer la casa de David. Luego su hijo, Salomón, el Señor le dice que haga la casa, el templo en Jerusalén, la casa a Adonai. Y allí, nuevamente, Salomón recuerda de que su padre, David, era muy amigo del vecino del norte. Le volvió a pedir piedras, maderas, carpinteros, albañiles. Y nuevamente, por amor a David, que eran amigos, le mandó obreros para trabajar. Y fíjese lo que dice en esta palabra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y él finaliza diciendo, y los albañiles de Salomón, o sea, los hebreos, y los de Hiram, o sea, los gentiles, los vecinos del norte, y los hombres de Gebal, que estaba al sudoreste, otro pueblo de gentiles que tenía buena relación con Israel, juntos en unidad hicieron la casa del rey e hicieron el templo, el gran templo en Jerusalén. ¿Qué les quiero decir con esta enseñanza? Que Israel nunca pudo solo, siempre tuvo aliados gentiles que amaban a Israel y que apoyaban a Israel. Por eso que la enseñanza hoy, antes de entrar en la palabra, es: ore por Israel, bendiga a Israel, apoya a Israel, siembre en Israel y si puede visite a Israel y camine sobre la Biblia allí en Israel. Amén. Ahora sí vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. 2 de Samuel 4, 4. Si la encontró, dígame amén. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Su nombre era Mefiboset. Estamos hablando en la época del reinado del primer rey de Israel, el rey Saúl. Si usted estudia en la historia de 2 de Samuel, él había desobedecido a Dios y al profeta y quiso ocupar el lugar
de sacerdote cuando no le correspondía y fue a hacer holocausto por su cuenta sin esperar al profeta Samuel, que de esta forma, cuando vino Samuel, se encontró de que él había usurpado el lugar de sacerdote, cuando él era el rey, pero no era el sacerdote, y que había hecho muy mal y que era abominación delante de Dios que él haga eso. A causa de ese pecado, a causa de eso, el profeta le entregó palabra y le dijo que los ojos de Adonai ya no iban a estar más sobre él, sobre su reinado, sino que iba a levantar en Israel otro rey. A causa de la desobediencia, él se fue a la guerra igual, confiando en su ejército y no confiando en Dios. Por causa de esto, en esa guerra muere el rey Saúl junto con su hijo Jonatán. Mueren los dos. Había sido que Jonatán tenía a su hijo Mefiboset y la nodriza, la baby sister, cuando ve que perdió en la guerra, que van a venir los enemigos que nos van a atacar, se desesperó y agarró al pequeño de 5 años y empezó a correr desesperada por las calles, con las piedras, en las cuevas. Se tropezó la mujer con una piedra y cayó con el niño. De 5 años se le cayó. El golpe de que tuvo en la cabeza habrá sido tan fuerte que este niño, la palabra nos narra, que quedó lisiado de sus pies. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿qué continúa en esta narración? Usted da la vuelta a la hoja, 2 hojitas, segunda de Samuel 9, y acá cuenta bien la historia desde el principio. Segunda de Samuel 9:1. Si la encontró, dígame amén. Ok. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Acuérdese que David tenía una gran amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Tenían un gran amor, una gran amistad entre ellos. Y cuando se enteró de la muerte, tiempo después él sube al reinado y tiempo después recuerda, wow, puede ser que haya quedado alguien de la casa de Saúl o alguien de mi amigo, su hijo, Jonatán. Y el Señor tocó su corazón para que él haga misericordia, para que lo bendiga. Entonces, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl todavía, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él le respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Acá quiero entrar en la palabra. ¿Qué es Lodebar? Profundizando con el historiador. ¿Qué era Lodebar? El campamento de Israel estaba en un lado y Lodebar estaba situado al norte, fuera del campamento. Era un lugar donde se acostumbraba en esa época a llevar a todos los enfermos mentales, a todos los que tienen lepra, a todos los que tienen enfermedades terminales, a todos
los lisiados de cualquier índole, los llevaban a ese lugar. Así que este Mefiboset, que venía de la realeza del rey Saúl, era nada más ni nada menos que el nieto del rey Saúl, que era destinado en un futuro para ser rey de Israel, Satanás se encargó de sacarlo de la realeza y de llevarlo a un lugar de hambre, a un lugar de miseria, a un lugar de pobreza, de enfermedad, de llanto y de tristeza a las afueras de la ciudad. Llevado esto que le estoy explicando, iglesia del Señor, en el área espiritual, muchas veces tú y yo, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Satanás interviene en el camino para sacarnos de nuestra realeza, porque tú eres llamado para ser un hijo de Dios. Real sacerdocio, sacerdocio santo del Señor. Tú y yo somos príncipes del Señor, príncipe de Dios. Y muchas veces Satanás, a través del pecado o a través de alguna circunstancia, como lo hizo con Mefiboset, lo sacó de la realeza y lo mandó a lo más vil, a lo más bajo, a la tristeza, al hambre, a la pobreza, al llanto, con todos enfermos, para llorar. Y muchas veces Satanás utiliza lo mismo. Usted sabe que tenemos un solo enemigo. Su enemigo no crea que es su suegra, no. Su enemigo, el único enemigo que tenemos es Satanás. Dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero las buenas nuevas es que Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo, para romper las cadenas del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en Jesucristo. Porque Él en la cruz del Calvario llevó toda tu cautividad, llevó todas tus enfermedades. En Él somos verdaderamente libres. Bendito el nombre de Jesús. Y muchas veces Satanás se pone en el medio del camino para quitarte. Muchas veces nos sentimos, hablo con muchos hermanos así en Israel, que parece que se sienten como en Lodebar, que viene la enfermedad, que viene el problema de trabajo, que viene la situación económica, el problema con los hijos en la droga, los hijos en el mundo y un montón de situaciones que hace que parece como que nos sentimos en Lodebar, en lo más bajo. Pero sepa que en esta noche es una noche de victoria para usted en el nombre de Jesús. Mire que no vengo desde Miami, vengo desde Israel para traer una palabra de Dios para este pueblo y que esta mañana yo no sabía específicamente, en esta mañana el Señor me dio la palabra específica para este lugar. Porque oraba y oraba y oraba y el Señor me dijo, en esa reunión tú hablas esto. Una palabra específica de parte del Señor. Y quiero decirles que muchas veces Satanás trata de que nos vayamos de lo que es el centro de la voluntad del Señor. Y te engaña de una forma que tú te sientes poca cosa. Te susurra Satanás en el oído, tú no vales, tú no puedes, tú no sabes, tú no hablas inglés, tú eres inmigrante, tú no. Pero usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Yo puedo, yo valgo y voy a llegar porque no es por los méritos míos, sino que es por los méritos de Jesucristo. En el nombre de Jesús. No es con la fuerza mía, sino es con la fuerza del Señor. No es mi guerra, sino que es la guerra del Señor. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. ¿Quién contra ti?
Levanta tu cabeza, hermana y hermano, y créele. Dios te puso por cabeza y no por cola. Dios no te va a defraudar, no te va a abandonar, no te va a dejar. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la niña de los ojos del Señor. Tú eres algo importante, lo más importante para Dios. Pero mire lo que aconteció en esta historia de Mefiboset. El versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y dice que vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David le dijo, Mefiboset. Y él le respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, diga siempre. Y tú comerás siempre en mi mesa. Aleluya. Cuando el Señor aparece en nuestras vidas, resplandece, nos saca de las tinieblas, nos saca del fondo cenagoso y nos trae a comer a su mesa. Tú y yo somos hijos del Dios viviente y tenemos el derecho de comer en la mesa de nuestro Señor, los banquetes del Señor. Hablando en palabras espirituales, el Señor para ti tiene grandes bendiciones espirituales, físicas y económicas, pero esto es para el que cree. El que cree levanta la mano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero teniendo fe, haremos proezas. Teniendo fe en esta ciudad de West Palm Beach, harán grandes cosas. Pero mire, dice esta palabra, el versículo 8. Fíjese cómo trabaja Satanás engañándonos. Dice, le está diciendo que le va a devolver todos los bienes del rey, de Saúl. A partir de hoy no eres un pobre muerto de hambre que estás con los enfermos fuera del campamento de Israel y para ti es miseria todo y llanto. A partir de hoy vas a tener los bienes, riquezas que era de tu padre, de tu abuelo. ¿Cuál sería la actitud suya o mía? Ponernos feliz. En Argentina dirían voy a saltar en una pata. Contento, pero la actitud de él, engañado por Satanás. Mire usted cómo trabaja el enemigo. En vez de aceptarlo, en vez de estar feliz y contento, el versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Satanás lo mintió, le susurró en el oído y le hizo creer eres un perro muerto. Y muchas veces nos engaña, hermanos. Tú no vales, tú no puedes, tú no llegarás. Para ti no es la bendición. Tú no hablas inglés, tú eres un inmigrante. ¿Tú quién te crees que eres? Para ti no. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Yo puedo, yo valgo, yo lo lograré, yo llegaré al proyecto, yo llegaré al sueño, yo llegaré a la voluntad de lo que el Señor tiene para mi vida, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Lo había engañado y el hombre se la creyó, la mentira y el engaño de Satanás. Se creyó que
yo soy un perro muerto. Y estaba hablando de que le están devolviendo los bienes y todo lo que tenía, y le está diciendo: a partir de ahora, tú comerás siempre aquí, en la mesa del rey. Es que tú, siendo hijo de Dios, estás destinado a comer los banquetes en la mesa del rey siempre. Para ti no es la pobreza, la miseria, no es la enfermedad. Para ti es la victoria, porque Jesucristo venció en la cruz de Calvario. Dice la palabra que Él murió y resucitó triunfante al tercer día de entre los muertos. ¡Aleluya! Somos vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él venció. Él venció en esa cruz. Y dice su palabra que somos vencedores en Él. Más que vencedores, victoriosos en aquel que resucitó. El resucitado está en esta noche en este lugar. El espíritu del resucitado está en esta noche en el lugar. Mire, el versículo 9 dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. No solamente está disponiendo sirvientes para que lo sirvan y gente para que almacene comida, para que él nunca más tenga hambre y tenga abundancia. Cuando el Señor entra a nuestras vidas cambian. Comienza la abundancia, comienza la victoria, se va la pobreza, se va la vieja vida, comenzamos una vida nueva en Jesucristo de victoria, sino que le está prometiendo, encima le está diciendo, y en el versículo 10, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre, diga siempre, a mi mesa. Dice, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y él vuelve a decirlo por tercera vez: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, y escuche lo que dice, como uno de los hijos del rey. Tú estás destinado a comer en la mesa del Señor, como uno de los hijos del rey. En palabras espirituales, para que usted entienda, para ti viene bendición, para ti viene abundancia, para ti no hay pobreza, porque tú estás cubierto por la sangre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que por las llagas de Jesucristo somos sanos en el nombre de Jesús. Y Él tiene poder para romper las cadenas de enemigos. Él tiene poder para liberarnos de la cautividad de Satanás. Somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en Cristo Jesús. Y yo quisiera que te pongas de pie y vamos a orar en esta noche.